Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y de las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, el privilegio de estar con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, es siempre un privilegio. Estar en esta mesa con el maestro José Alfonso Suárez del Real de Aguilera, otro privilegio enorme. Y por supuesto también está en la línea el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas en el bellísimo estado de Campeche. Gracias a mis compañeros, a todos aquí y a ustedes precisamente por estar con nosotros. Hashtag Voces del Periodista. Maestro Jorge Santa Cruz, ¿cómo estamos en vocesdelperiodista.mx? Muchas gracias, Celeste. Muchas cosas interesantes. Solamente de entrada quisiera resaltar una, que será un subsecretario, Felipe Solís Acero, no el secretario de Gobernación, el que entregue el informe, el quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en la Secretaría General de la Cámara de Diputados. ¿Por qué se rompe la tradición muy reciente, desde que dejó de ser el día del presidente, de que fuera el secretario de Gobernación a entregar este documento? Da para mucho, ha habido mucho movimiento, mucho jaloneo, entonces creo que será muy interesante escuchar los puntos de vista, además muy informados, del maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y del maestro... A don Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Maestro querido, dicen que no hay quinto malo, pero al parecer y por lo que estamos escuchando, tiene muchas aristas. ¿Qué nos puede compartir? Las últimas 24 horas del Congreso de la Unión dan mucho de qué pensar. En primer término, en el Senado de la República tenemos un habilísimo movimiento por parte del presidente de la Comisión de Gobierno, de la Junta de Gobierno, para imponer a un calderonista como presidente de la mesa directiva, rompiendo así al PAN, Acción Nacional. Y ayer a las 4 o 5 de la tarde, graciosamente el PRI en San Lázaro le regala, le obsequia, le facilita 10 diputados al Verde Ecologista para que se siga manteniendo como la cuarta fuerza política en San Lázaro y no suba Morena como estaba previsto por la integración a la bancada de Morena de 10 diputados las pasadas semanas provenientes del Partido de la Revolución Democrática. Y ahora esto, comentábamos que si bien es cierto que no se ha llegado a un acuerdo para definir la mesa directiva, no es menos cierto que existen otras formas de poder resolver la recepción del informe de Enrique Peña Nieto de manos del secretario de Gobernación. Esto podía haber sido un acuerdo de la propia JUCOP, de la Junta de Coordinación Política, en que sus integrantes en el Salón de Protocolo de San Lázaro se habilitaran como tal para sesionar allí y recibir de manos del secretario el quinto informe de gobierno. Se ha preferido que sea un subsecretario el que lo lleve a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, es decir, le están bajando de nivel al informe de gobierno. Queridos amigos, pues esto no sé si sea metafórico, ¿verdad? Bajar el nivel de alguna u otra manera, y yo creo que sobre todo desde el punto de vista republicano es bastante delicado. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Diga Celeste Sáenz de Miera, regresamos. Ay, gracias. Es ahorita que dice que están transando, ¿no, maestro? Lo del puesto del fiscal, ¿no? Así es. Así es. El trasfondo también es el puesto del fiscal. Pero hicieron unas jugadas muy extrañas, Comenzaba el maestro ¿Cómo estas cosas se pueden hacer? O sea, ¿cómo se puede hacer eso?
¿Qué hay o por qué puede pasar eso? Yo Pues, creo que en otros países no pasa así, ¿no? ¿Sabes qué? o sea, por lo menos se tiene 24 horas para pasarse de un partido a otro, ¿no? No es un procedimiento tan fast track como decir tal, pasa a la bancada del Partido Verde Ecologista y luego llegar a Cámara de Senadores y decir la propuesta es Ernesto Cordero y Morena vota. Y Ernesto Cordero será para colocar a Margarita Zavala. No, al contrario. No, yo creo que a mí. Yo siento que es a mí. Yo creo que es a mí. Sí. Sí, creen eso. Así es. Ese es el cambio, por eso les dan eso a cambio de apoyo. Bueno, que todos son tan traidores unos a otros o no respetan principios que ya no se saben, ¿no? Pero esto es muy delicado porque en medio de todo eso, En medio de una negociación con Estados Unidos estamos mostrando las debilidades de las instituciones federales, que son las que van a ratificar el Senado. O sea, estamos pensando en viéndonos el ombligo, no estamos viendo. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Estamos el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora, escuchando al maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Y de estas negociaciones, además en lo oscurito, muy rapidito, hay veces que oímos, maestro Jorge Santa Cruz, que para cualquier aprobación se tardan y van dilatando las cosas, juegan con el tiempo de la manera que quieran. Entonces, o pasan las cosas de una manera mágica que ni uno se da cuenta, o las van alargando. ¿Qué tanto está y es posible este juego tremendo? Y comentábamos en el corte, queridos amigos, precisamente el de que esto puede ser, y se dice mucho en los medios, está circulando, que este fue un cambio, ¿no? De darle la presidencia a Cordero, a cambio de un apoyo para la elección presidencial, ¿no? El candidato Mid, eso es lo que se está diciendo en los medios. ¿Qué tanto hay de esto? Y el trasfondo, maestro, y sobre todo las consecuencias para el pueblo de México, porque se hacen todos estos enjuagues y ¿dónde está el interés del pueblo? ¿Qué realmente hay detrás? Bueno, la cuestión del rumor en efecto es muy fuerte, que a cambio de esta cesión o de una presidencia, este grupo que prácticamente estaría apoyando a Mid más que a Anaya o a Margarita Zavala, pues son quienes están aprovechando la situación. Pero lo que comentábamos, que es muy grave y que nadie lo está pensando en el Congreso Federal, es que todo este sainete que pudiera parecer jocoso, indignante o como lo quisiéramos llamar, está ocurriendo justo cuando están las negociaciones del TLC aquí en la Ciudad de México. Es decir, que ni siquiera los emisarios de Trump van a tener la información de trasmano, sino la están teniendo de primera mano. Estamos exhibiendo la debilidad de las instituciones, de un poder ejecutivo demeritado que es incapaz de generar las negociaciones con el legislativo para que fluya su quinto y último informe, que antes, recordarán ustedes, cuando era el Día del Presidente, era verdaderamente el último informe de gobierno del mandatario en turno. A partir del día 2 de septiembre empezaba la cuenta regresiva. ¿En qué nos beneficia? O en qué, yo diría que en nada. Esta situación, al contrario, recrudece pues la falta de confianza y de certeza de parte de los habitantes y ciudadanos mexicanos, y debe de ser un bocado de cardenal para Trump, que es un negociante. Entonces ya sabe que el legislativo mexicano, que es quien va a ratificar los tratados, es fácil de manejar, se puede comprar fácilmente.
como se compran las voluntades para llegar a una presidencia de mesa directiva o para sostener ficticiamente a un partido en una cuarta posición. Qué imagen tan barata, qué barbaridad. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, muy buenas tardes. ¿Qué opina usted? No se escucha, ingeniero. Yo pediría, por favor, si se puede retomar, porque no se está escuchando al aire y aquí en las redes no se escucha. Por favor, ingeniero, si fueras tan amable de darnos el sonido para acá. No estamos escuchando nada aquí adentro, disculpen, disco. No se oye nada. No se oye nada. Disculpe. Hacer una pequeña aclaración. Más que calderonista, es murinista. No olvidemos que Ernesto Cordero fue el candidato de ultratumba, en donde la señora Muriño lo dio a conocer. Hay un reportaje que publicó el diario Excelsior, lo cito porque es vital hacerlo, y en donde ella decía que si viviera Juan Camilo, él hubiera decidido que su sucesor fuera Ernesto Cordero Arroyo. Estoy totalmente de acuerdo cuando el maestro Suárez del Real cita en el sentido de que hay una tendencia favorable al señor Curibeña, al secretario de Hacienda y Crédito Público, sobre todo que él fue el subsecretario de Ernesto Cordero, quien se queda en el cargo cuando Ernesto Cordero sale a buscar la candidatura frustrada que no pudo sostener Calderón, no pudo sostener la familia Muriño, y quien es hoy nuevamente secretario de Hacienda bajo la normativa o bajo el proyecto político que representa el actual canciller don Luis Videgaray Caso. Así que si ayer veíamos a un grupo parlamentario panista relegado ante quienes fueron los aliados en el Pacto por México, pues hoy simplemente estamos viendo la parte putrefacta, inmoral, sin escrúpulos del ejercicio de la política, el pragmatismo, porque el fin justifica los medios, y lo que menos les importa es precisamente las consecuencias que esto pueda tener en su efecto en la economía, en el desarrollo, en el patrimonio. Hoy México está total y completamente fracturado, no tenemos soberanía. Se ha dado a conocer incluso el loteo de las zonas en las privatización o en las rondas, ya la pérdida ya incluso del mar, se perdieron grandes extensiones y se tiene perdido el control de enormes espacios de tierra en el país, y bueno, pues ahí viene también el fracking. Así que un panorama bastante negativo, en donde el único antídoto que yo veo, maestro, licenciada Celeste, maestro Santa Cruz, pues es la participación consciente de la ciudadanía. Si no se da, pues estaremos perdiendo todos. Maestro José Alfonso Suárez del Real de Aguilera, ¿qué cree usted y de qué se necesitaría? Y usted que tiene la experiencia de estar en ese ámbito legislativo, ¿acaso por algunos personajes, incluido usted por supuesto, permean, están con los oídos listos de qué pasa y qué es lo que requiere la ciudadanía? Hay quienes no, por desgracia una mayoría. ¿Usted qué cree que pueda o debiese suceder para que se escuche la voluntad popular de los supuestos representantes populares? Bien, fundamentalmente es una convicción política y una convicción ética y moral. Si uno es representante popular, uno debe de ir al ágora, así decían los griegos. Debía uno de ir a la plaza pública y de allí llevar las propuestas a la eclesia, que es la asamblea, y poderlas traducir en reglas, en normas, en leyes posteriormente. Y aquí lo que pasa es que lamentablemente muchos de mis compañeros y compañeras legislan vía la televisión. O sea,
ven qué es lo mediáticamente oportuno y políticamente correcto. Y ya se ha perdido ese contacto con el pueblo. Y muchos gobernantes están gobernando para verse en la televisión, más que para gobernar y administrar a la Exactamente, ciudadanía. pero además es una combinación perversa, porque Total. bien sabemos que los medios muchas de las veces son medios, pero para otras cosas y no precisamente para comunicar con verdad, ¿no? Así es. Entonces esto es muy delicado, maestro Jorge Santa Cruz. Muchas gracias, Celeste. Comentaba el maestro Suárez del Real un poquito antes de que entráramos al aire, o de que saliéramos al aire, creo que es lo más correcto, ¿verdad? De que saliéramos, que lo que está sucediendo es muy interesante. Mira, el hecho de que Emilio Gamboa, patrón, haya destapado la semana anterior a 4, entre ellos a José Antonio Meade, dio una pauta que después se viene a reforzar con lo ocurrido en el Senado. Es cierto que José Antonio Meade, pues, era muy allegado a Juan Camilo Muriño, pero también es cierto que José Antonio Meade fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón y lo es ahora con Enrique Peña Nieto, en momentos en que ya el PRI levantó los candados para que una persona aparentemente sin partido político, sin militancia en el Revolucionario Institucional, pueda ser candidato presidencial. Por lo demás, y con esto concluyo, Meade está vinculado también de manera muy fuerte con el actual secretario de Relaciones Exteriores, con Luis Videgaray Caso. Entonces, se ve que se está empujando la candidatura presidencial de Meade para tener como gente detrás del trono a Luis Videgaray, y detrás de Luis Videgaray ni más ni menos que a Donald Trump y al yerno de Donald Trump, que es Jared Kushner. Y si vemos cómo en San Lázaro, como lo decía el maestro Suárez del Real, son tan fáciles de manejar, bueno, pues entonces el grupo político al que pertenece Donald Trump se está frotando las manos. Habrá que ver qué hace el grupo político antagónico a Trump. Bueno, está entonces el COCOL, porque entre los unos y los otros no hay ni a cuál irles. El otro grupo es los neocons, y entonces esto es un ambiente realmente tremendo para nosotros los ciudadanos, pero tenemos que pujar, tenemos que hacer notar que estamos al tanto de las cosas. Es por eso tan importante que personalidades como ustedes nos ilustren y nos orienten. Yo, antes de irnos al corte, queridos amigos, les quiero comentar que ya está aquí la portada de nuestra nueva revista Voces del Periodista, la quincenal. Usted puede tener acceso si teclea www.vocesdelperiodista.com.mx. La revista es www.vocesdelperiodista.com.mx. El diario es www.vocesdelperiodista.mx. Y bueno, queridos amigos, vamos a ir a un corte. Regresaremos con el maestro José Alfonso Suárez de Real y Aguilera, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, por supuesto, de la mano con el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. No tardamos, gracias. Gracias, amigos. Hoy está el peor de los escenarios. Sí, esto saca de la escenario jugada, muy feo. saca de la jugada a Osorio. Totalmente, ya quedó fuera de la jugada Osorio. ¿Ya? Ya. Híjole, qué barbaridad, pero qué forma de hacer las cosas tan... Y no por eso, es por todo el interés y todo lo que hay detrás. Ahora, yo también estoy viendo que a lo mejor ya Calderón y Margarita están llegando a acuerdos para que Meade sea
el que les dé paz a una vida más tranquila. No perseguir a Calderón. No perseguir a Y darle Calderón. Y gabinete a Margarita. que Margarita sea secretaria de algo. Gobernación. No, No no. tanto de eso. Desarrollo social. Desarrollo social. ¿Dónde está ahorita esta mujer? Rosario. Ahí lo podría hacer. Sí, como que se están ya acomodando. Ahora, puede haber imprevistos, ahí hay cosas que todavía no están sobre la mesa. Entonces eso también habría que estar muy a la expectativa. Lo que sí, amigos, es que las cosas cambian, pero de la noche a la en mañana. momentos. Así es. Y lo que hemos platicado en días pasados, los chantajes son tremendos. Imagínense todo lo que hay detrás, todo lo que se sabe los unos de los otros. Y por qué a veces se tienen que negociar. Y por qué a veces les conviene, o los intercambios que hay, y otras veces también son las historias, ¿no? Y al tener las historias de ellos los unos en los otros, vaya usted a saber qué de cosas. Y nosotros los ciudadanos es lo tremendo, donde estamos. Pero bueno, hay que estar reforzando más para que, porque cada quien quiera votar, hay que ir y cuidar, no hay que desanimarnos. Así Y al es. contrario, hay que ver pues quiénes están. Finalmente esto es una especulación porque todavía no suceden las cosas. ¿Crees que ¿verdad? pueda leer el comunicado de gobernación? Queridos amigos, estamos de regreso en Voces del Periodista. También debería de ser una oportunidad de conocer nuestras raíces. Es una igual a cápsula. nuestros grandes pensadores nacionales. Pero no me avisaron. De esto está el maestro José Vasconcelos, un gran personaje dedicado y preocupado por la educación nacional. En su decálogo de la enseñanza nos dice: al decir educación, me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. Los educadores de nuestra raza deben tener en cuenta que el fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás. La tarea de enseñar con humildad deja en vosotros una aureola, algo como la claridad que se desprende de una lección sencilla que eleve el alma y paso a paso la revive, desde la condición pasiva de la bestia hasta la altura dolorosa pero magnífica del hombre.